Se puede afirmar sin temor a equivocarse que para la mayoría de las personas no les es desconocida las historias de David y Goliat, el arca de Noé, las 12 plagas de Egipto, el Señor Jesucristo, sus enseñanzas, sus milagros y muchas otras más historias bíblicas. La afirmación de que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza es también otro tema generalizado, por lo menos en su título, pero también podemos aseverar que para esa gran mayoría el conocimiento que hay al respecto de esos temas es también generalizado. Como lo he expresado varias veces, muchos de los temas bíblicos se pueden prestar a confusión, dada la persistente obra de distorsión que comenzó en el huerto del Edén. Labor que se propuso ese personaje que alguna vez fue, seguramente, el ángel de mayor jerarquía que había en el cielo. Labor que continúa desarrollando aún en nuestros días acá en la tierra, pero como también lo he dicho, no por mucho tiempo más. Este tema, creados a la imagen de Dios, nos permite conocer el maravilloso propósito de Dios para la humanidad y que será el comienzo de la serie Donde viviremos la eternidad. Debo exponer de antemano que la imagen actual del ser humano no es ni remotamente lo que Dios tiene establecido que hombres y mujeres seamos y que se comprenderá en el desarrollo de este tema. Dios dice: yo enseño el fin desde el principio. Eso lo encontramos en Isaías 46, 9, 10. Así que cuando se conoce el cómo y el para qué creó Dios a la humanidad, compuesta por hombres y mujeres, con una capacidad tan extraordinaria, brota una esperanza viva sobre ese futuro que yo llamo un futuro apoteósico. Además, conociendo ese magnífico propósito, nos permite conocer la grandiosidad de ese Dios que es todopoderoso y que por lo tanto tiene todo el poder para realizar todo lo que se ha propuesto desde antes de que el mundo fuese. Sí, conoceremos la naturaleza amorosa y bondadosa de Dios, quien determinó crear a un ser tan extraordinario a su imagen y semejanza y lo colocó en un ambiente perfecto para que creciera y se desarrollara en esa imagen sublime. Dado el descalabro provocado en el huerto del Edén, que como digo en mi testimonio relatado en el video de ateo a creyente, es muy fácil emitir juicios a priori e intentar descalificar a Dios aduciendo ingenuamente que el Señor no está en control de todo lo que pasa en este mundo. Solo cuando se ha adquirido el conocimiento y se aprecia el escenario de la historia pasada, presente y parte de ese futuro apoteósico, relatado de antemano por el manual de Dios, es que se puede comprender sin ninguna vacilación que Dios definitivamente está en control de todo, que la irrupción temporal del diablo en los albores de la creación no fue de manera alguna algo sorpresivo para Dios y que en su sabiduría lo permitió. Los interrogantes que aún subsistan tienen una contundente respuesta que también conoceremos en su momento, gracias a Dios. Así que remontémonos a los primeros pasajes en donde se nos cuenta toda la portentosa obra creadora de Dios, pero que para efectos de este tema pondremos la mira solo en lo concerniente a la creación del hombre, adjetivo inicialmente dado como sinónimo de humanidad. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en toda serpiente que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Génesis 1:26. Vemos en este primer texto la decisión de Dios de crear al hombre conforme a su imagen, lo que, repito, muestra a un ser todopoderoso lleno de bondad, quien siendo Dios decide derramar de su naturaleza en una criatura, y no siendo poco, le da gran autoridad sobre su creación. En el versículo 28, Dios amplía el concepto de su maravilloso propósito para con el hombre, varón y hembra, hombre y mujer. Y los bendijo Dios diciendo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen sobre ella. Dios les instruye para que llenen la tierra, para que la sometan a su administración y gobierno. Una vez más, vemos el inmenso propósito eterno de Dios para con los seres humanos, un propósito que aún no se ha cumplido, pero que indefectiblemente se cumplirá. Esa es la voluntad perfecta de Dios.
En la primera parte del capítulo 1 se describe la creación de la tierra y vemos cada final de día esta hermosa expresión: y vio Dios que era bueno. Pero una vez toda la obra ha sido terminada, cuando ya el hombre y la mujer se encuentran en escena, la frase es aún más maravillosa: y vio Dios que era bueno en gran manera. Muchas palabras excelsas se han pronunciado respecto de la grandeza de Dios al conocer el propósito por el cual creó a los seres humanos a su imagen. Yo no poseo tal elocuencia ni tal erudición, pero todo mi ser se estremece al repasar estos textos. Así que comparto todo lo que he aprendido en mis más de 30 años como cristiano, con palabras sencillas, las cuales espero basten para presentar el cuadro hasta donde Dios me ha permitido verlo a través de su palabra. Preguntémonos, ¿cuál es esa imagen de Dios con la que fue creada la humanidad? Colosenses 1:15 nos dice: Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. El propósito de Dios desde el comienzo ha sido que el ser humano crezca en ser formados a esa imagen y que todos lleguemos a la estatura del ser humano perfecto, como dice Efesios 4:13. Cuando el Señor Jesucristo caminó en esta tierra, lo hizo como uno de nosotros, y dice el manual que no se encontró pecado en él. Esta palabra pecado ya la expliqué en un video anterior. Es decir, que la humanidad será perfecta en su existencia eterna, pues es que no existe otra posibilidad para que los seres humanos podamos cumplir con el propósito perfecto establecido por Dios desde el comienzo. El rotundo requisito para cada ser humano es que el Espíritu Santo vivifique su espíritu y pueda así ser engendrado de nuevo de lo alto. Recordemos que es necesario primero ajustar lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué significa entonces el ser creados a la imagen de Dios? El ser humano en esa imagen es un reflejo de la gloria de Dios. El Señor transfirió a los seres humanos atributos de su naturaleza. Por ejemplo, Dios es amor, el ser humano también puede amar. Dios es justo, las personas también pueden serlo. Dios es generoso, lo que de igual manera el ser humano puede ser. Pero Dios no le dio a los seres humanos los otros rasgos de su divinidad: omnisciencia, ser todopoderoso o poder estar en todo lugar, en todo tiempo. La escala de valores del ser humano debe ser, por lo tanto, los mismos que los del reino de los cielos, establecidos por Dios conforme a su naturaleza, que de hecho son los pensamientos del Señor. Esos mismos pensamientos deben regir nuestra vida, pues el manual enseña: no caminarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Eso lo encontramos en Amós 3:3. Estos 6.000 años le han mostrado a la humanidad los grandes estragos que produce despreciar los mandamientos de Dios. La imagen de Dios en el ser humano está plasmada inicialmente en el alma, que es la esencia real de la persona, y la cual estará alimentada por el Espíritu de Dios, tal como lo estuviese en Jesús, es decir, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, que le equipa para vivir la clase de vida esplendorosa que Dios ha diseñado para la raza humana. Y será evidenciada también por el cuerpo físico, que ya no tendrá ningún padecimiento, ni las limitaciones naturales que sufrimos en este mundo caído. Y es entendible entonces que el entorno en que viviremos los seres humanos estará en perfecto equilibrio y será de una belleza que superará por mucho la extraordinaria hermosura de nuestro actual planeta. Tal como se ve en el primer versículo del manual, en el que este mundo que se encontraba desocupado, en caos y oscuridad, fue puesto en orden y provisto abundantemente de todo lo necesario para que la tierra fuese habitada y administrada por el único ser creado por Dios a su imagen y semejanza. Para la segunda venida del Señor, el escenario es algo similar. Un mundo en caos verá al Señor del universo obrar de una manera superlativa todo lo anterior, pues el manual enseña: la gloria segunda de esta casa será mayor que la primera. Alguien dirá que esa profecía se refiere solo al templo construido en Jerusalén en el antiguo pacto. Ya veremos que no es algo exclusivo a ese hecho. En el video sobre simbología y lenguaje bíblico explicaré los dobles cumplimientos de algunas profecías. Aunque por ahora Jesucristo debe permanecer en el cielo hasta la restauración de todas las cosas. Hechos 3:21. Cuando el manual de Dios dice que todas las cosas serán restauradas, ciertamente se refiere a todas las cosas, entre ellas el ser humano creado a la imagen de Dios. ¡Qué futuro tan maravilloso! Realmente será un futuro apoteósico y será, gracias a Dios, ya muy pronto.